Bahía Blanca está desgarrada. Los últimos indios del Malón se alejan. A pesar de las grandes pérdidas, los criollos tienen algo a su favor. Lograron capturar al hijo y al sobrino del líder del Malón. Del otro lado de la frontera, el cacique está preocupado. Algunos le aconsejan un nuevo ataque, pero el líder se niega. Decide conformar un grupo de hombres con una misión: negociar con los criollos. Desde joven se manifestó como un líder respetado y temido. En Salinas Grandes supo construir un poder que hizo temblar a los criollos y a otros indios. Utilizó la violencia del Malón y las bondades de los tratados de paz. Buscó garantizar la independencia india a través de una confederación. Un guerrero, un estratega, un símbolo viviente. Su nombre fue Calfucurá. El nacimiento de Calfucurá se produce hacia el año 1790, en la zona de Villarrica, en lo que hoy es Chile. Éser, en manos de indios independientes, se ubica entre el lago Colicó y el volcán Yaima. Calfucurá, en lengua mapudungún, significa piedra azul. Con el paso de los años, el joven se conforma en un líder natural y alcanza el cacicazgo. Al establecer su área de control a los pies del volcán, sus hombres se denominan Yamaiche. En 1831 se produce un hecho significativo. Calfucurá, acompañado por los caciques Toriano y Quiñigual, cruza los Andes. Posteriormente, se instalan en las cercanías del fuerte de Bahía Blanca. A primera vista, los recién llegados expresan su interés en incorporarse al negocio pacífico con el gobierno de Buenos Aires. Este sistema, creado por Juan Manuel de Rosas, establecía un pacto entre indios y criollos. A cambio de recibir ganado, alimento y otros bienes, los indígenas debían ofrecer ayuda militar y cuidar la frontera. Con el acuerdo sellado, Calfucurá y su comunidad se disponen a habituarse al nuevo ámbito. Sin embargo, el cacique esconde un plan secreto. En 1834, Calfucurá y otros jefes planifican una venganza contra una tribu rival, los boronganos. Ese liderazgo compartido va a traer complicaciones al interior de la agrupación
porque hay unos caciques van a estar más decididos a apoyar o a tener relaciones cordiales con el gobierno de Buenos Aires, y otros caciques van a mantener cierta distancia o oposición a los requerimientos del gobierno y de Rosas. Entonces, en esa disputa interna de poder va a suceder un hecho que se conoce con el nombre de la masacre de Masallé. Las fuerzas al mando de Calfucurá caen sorpresivamente sobre el paraje de Masallé. El resultado, cientos de muertos, entre los que se cuenta a los caciques boroganos, Rondó y Melín. Este episodio inicia un proceso de debilitamiento de la agrupación borogana y paralelamente la posibilidad de que Calfucurá se empiece a convertir en el principal referente de esa región de las Pampas. Hacia 1841, Calfucurá, autoproclamado el cacique general de las Pampas, está asentado en Salinas Grandes. Esta área es importante no solo para los indios, que la utilizan como centro de intercambio, sino también para los criollos. El inmenso reservorio de sal atrae a comerciantes de distintos puntos de la región. El asentamiento definitivo de Calfucurá en Salinas se da en el año 1841 y está muy registrada la fecha de asentamiento porque en el momento en que Calfucurá llega con su agrupación, se entrevista con Catriel, uno de los principales caciques interlocutores de Rosas, y le avisa que se va a asentar en esa zona y que pretende incorporarse al sistema del negocio pacífico, que era una política implementada por el gobierno de Buenos Aires, dirigido por Rosas en ese momento, por el cual el gobierno entregaba raciones, obsequios, artículos de consumo a agrupaciones, a tribus indígenas que mantenían paces con los criollos. A través de estas raciones, el cacique va a hacer una suerte de redistribución de recursos, pactando paces con otros líderes indígenas, y eso va a llevar a la formación de redes indígenas sumamente extensas que van a tener su centro en Salinas Grandes, precisamente. Hacia 1849, Calfucurá se convierte en una figura que acapara poder e influencias. Esta situación preocupa a las autoridades de Buenos Aires. Para el gobernador Juan Manuel de Rosas, este cacique es un indio aliado, a diferencia de otros, como Catriel, a quienes considera como indio amigo. El indio aliado era aquel que podía estar con el gobierno, podía no estar, no se lo calificaba, no se lo despreciaba por eso, se lo despreciaba como enemigo, como a todo enemigo. En el 35 él se declaró aliado de Rosas. Sobre todo porque todavía había muchos realistas. Y evidentemente Rosas era patriota versus los españoles, ¿cierto? Entonces, como Calfucurá también tenía esa idea, en cierta forma coincidía en muchas cosas con la gente de gobierno, pero en otros momentos no. El jefe porteño sabe que en Salinas Grandes existe un peligro latente. Recibe información de que se está tramando un malón contra Talalqué. La paranoia crece, toma forma. Entretanto, Calfucurá convoca a los principales líderes indios para proponerles un ambicioso proyecto.
El cacique aguarda, disfruta del silencio, mientras espera la llegada de sus invitados. Su propuesta es osada: formar una confederación india. Una tarea que requiere algo más que la fuerza. De pronto, se acerca uno de sus hombres. Le informa que la comitiva ha llegado. Llegó el momento tan esperado. El 3 de febrero de 1852, el ejército grande al mando de Justo José de Urquiza derrota a las fuerzas de Juan Manuel de Rosas. Con la partida del gobernador, se inicia una nueva etapa para el país en formación. Este hecho beneficia al proyecto de unificación indio que lleva adelante Calfucurá. El cacique liderará la mayor experiencia de unidad india que existe en La Pampa y el norte de la Patagonia. Nunca antes un cacique fue tan poderoso. A partir de 1852, cuando se da la división entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, se va a abrir un panorama diplomático bastante interesante, que va a saber usar bastante eficazmente Calfucurá, que es pactar con los dos gobiernos de manera paralela. De esa manera garantizaba, por un lado, no ser atacado por ninguna de las fuerzas políticas y, por otro lado, recibir estos obsequios, raciones que formaban parte de las relaciones diplomáticas de ambas partes. Entre el 52 y el 58 es el periodo de mayor apogeo económico y político del Calfucurá, donde se posiciona como el estratega o el diplomático indígena más importante de la región pampeana. En este contexto, Calfucurá convoca a todas las tribus, incluso aquellas que eran aliadas del gobierno porteño. Insiste en lo imperativo de unirse, de formar una confederación india. En la plenitud de su poder, el cacique decide actuar. A pesar de que su hijo y sobrino son capturados, el cacique logra rescatarlos gracias al envío de una comitiva. Es un líder que utiliza la fuerza de las armas, pero también la del diálogo. Con miras a llevar adelante su proyecto de unificación, Calfucurá negocia con importantes líderes como Yanquetruz y Catriel. Se consolida así la gran coalición de salineros: ranqueles, tehuelches, huiliches y pampas. A principios de 1853, una nueva situación beneficia los intereses del cacique. La ciudad de Buenos Aires, aislada del resto de la Confederación, vive una guerra interna. Federales porteños, con apoyo del interior, luchan contra las fuerzas locales. Durante este clima bélico, las raciones destinadas al sector indio se suspenden. Esto lleva a que Calfucurá responda agresivamente. Un malón, compuesto por más de 4.000 indios, cae sobre la provincia. El botín obtenido incluye miles de cabezas de ganado
y cientos de cautivos. Los ataques continúan y obligan a los criollos a retroceder la frontera. Después, en 1855, Mitre hizo una expedición contra Catriel, pero él fracasó, fue un fracaso. Y Buenos Aires incorporó a Calfulcurá con Catriel dentro de sus amigos. Ya estamos en el 55, estamos en mitad del proceso de separación de Buenos Aires de lo que era la República Argentina en ese momento. A partir de 1856, la estrategia porteña se inclina a la negociación. Los criollos buscan seducir a algunos líderes fuertes, como el hijo de Catriel o Yanquetruz, para que se aparten de Calfucurá. El éxito de estas acciones comienza a debilitar el poder del cacique. La partida de líderes indios debilita la confederación que impulsa Calfucurá. El sueño de una unificación duradera se diluye. A partir de 1858, la actitud del gobierno de Buenos Aires frente al mundo indio se torna nuevamente agresiva. En 1858, el Estado de Buenos Aires decide llevar adelante una campaña punitiva contra las agrupaciones indígenas de La Pampa, en vista de que el conflicto con la Confederación ya no es tan latente y puede dedicar fuerzas militares a estas expansiones contra los indígenas que habían estado atacando la frontera. Esas campañas son bastante ineficaces. El ejército, a medida que avanza, encuentra las tolderías vacías, sin animales, porque la estrategia indígena, a medida que avanza el ejército, es ir retirándose con sus familias y sus recursos. Lo que logra el ejército porteño es tomar gran cantidad de prisioneros, sobre todo el grupo salinero. Entonces, esta obtención de cautivos, de prisioneros indígenas, va a llevar a un corte momentáneo, pero un corte de la relación diplomática con Calfúcura, que se va a expresar en nuevos ataques a la frontera, esta vez de manera desembosada. En este nuevo escenario, Calfúcura toma una importante decisión. Se alía con el presidente Justo José de Urquiza. A partir de 1859, las fuerzas del cacique, en conjunto con la de los jefes Pichún y Cañumil, arrasan Bahía Blanca. Sus hombres también participan de la decisiva batalla de Cepeda, que enfrenta a los ejércitos de la Confederación Argentina con los de Buenos Aires. Urquiza se alza con la victoria. Luego de Cepeda, a pesar de haber luchado del lado confederado, expresa en diversas cartas estar ajeno al conflicto de los huincas, los blancos. El rechazo de los gobernantes porteños a unirse a la Confederación Argentina conduce a un nuevo conflicto armado. El 17 de septiembre de 1861, en Pavón, Urquiza se enfrenta al general Mitre. Esta vez, el triunfo es para los porteños. Después de 8 años de sancionada la primera Constitución Nacional, Buenos Aires se anexa al proyecto de país. La República Argentina da sus primeros pasos. Esta situación comienza a menguar el poder de Calfúcura, ya que muchos de sus aliados se unen al naciente Estado argentino.
Uno de ellos es Coliqueo, el segundo jefe en importancia de la Confederación India. En 1869 se establece un tratado con el cacique chileno Lemunao, sobrino de Calfucurá. De esta forma, le quitan al jefe salinero la posibilidad de contar con fuerzas de apoyo provenientes del otro lado de la cordillera. Con la ocupación de la isla de Choel Choel, región clave para comercializar el ganado con Chile, comienza la última gran batalla del cacique. Traidores, traidores por doquier. El cacique descubre entre los soldados criollos a hermanos indios, antiguos amigos que ahora son sus enemigos. La tierra recibe la sangre criolla y la india sin distinciones. Los gritos de terror inundan las inmediaciones del fuerte de San Carlos. De pronto, el cacique pierde el control de su caballo. Un soldado del gobierno nacional apunta su arma. Finalmente, Calfucurá controla su rocín, embiste al soldado con su lanza. El cacique respira aceleradamente. Sus lágrimas se mezclan con la furia y el rencor. La batalla de San Carlos, que es considerada la última expresión de fuerza importante de Calfucurá, se dio en el año 1872. Al año siguiente el cacique fallece, pero deja lo que se considera un testamento oral a su hijo Namuncurá, que va a sucederlo en el cacicazgo. Ese testamento dice que no hay que cederle Carué a los Wincas. Es claro que para esa fecha, mediados de la década de 1870, no va a ser posible recuperar territorio. Pero lo que dice Calfucurá es que al menos no se ceda una zona que es la zona más importante dentro del asentamiento salinero, que es la zona de Carué, una zona económicamente muy importante. Entonces, lo que le pide al hijo, lo que le recomienda al hijo, o su testamento final, es que esa zona debe ser garantizada como sea y no permitir que los blancos también ocupen ese territorio. Viendo ya que es imposible obtener más tierra, por lo menos que esa zona, que era la más importante, se mantenga en poder del grupo indígena que va a liderar Namuncurá luego de la muerte de su padre. El 3 de junio de 1873, Calfucurá, el cacique Piedra Azul, dejó este mundo. Sus hijos, Namuncurá y Alvarito Reumay, mantuvieron la resistencia. En 1875, Namuncurá organizó y lideró el mayor malón de la historia. Pese a los esfuerzos, las tierras indias se perdieron. El Estado Nacional avanzó y conquistó, dando fin a la frontera. De esta forma, se puso término al proyecto de futuro que Calfucurá defendió durante toda su vida.